María de San Francisco de Asís. Vamos al decimos todos, Francisco, el hombre de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre y desvalido. Pero el Señor se hizo cargo de él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor, todos los que por nombre llevan Francisco en nuestra comunidad, en nuestras familias, a las franciscas también, bendecidos sean los que el Señor los bendiga. Tenemos Francisco Rangel, nuestro hermano sacerdote, Francisco Chico, así le decimos, el padre de acá, por el aeropuerto, el padre, y otros padres franciscos, que el padre Francisco Ugalde también, que tenemos en nuestra comunidad ya de Puentejula. Todos los franciscos, que el Señor los tenga en su gracia, en su gloria, y los llene de su presencia y de su amor. Así sea. Elevamos nuestra oración en la consagración de este día, en nuestros pies de Nuestra Señora, de Nuestra Madre María del Rosario, pidiéndole la consagración por el grupo de ministros, por el grupo de reflexión, gloria a Dios, por el coro Cristo Rey, gloria a Dios. Y le pedimos al Señor que nos mire con su presencia santa y gloriosa en el sector salud, en los enfermos de COVID, en el Sagrado Corazón de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Pedimos a la Inmaculada Virgen María, Santísima en su corazón, por el fin del aborto, por el fin de la pandemia. A San José y María le pedimos por los matrimonios, por las familias. En esta santa y sagrada Eucaristía le pedimos al Señor por todos los sacerdotes y por el Santo Papa Francisco, pedimos al Señor. En la sangre preciosa de Cristo le pedimos al Señor por cada uno de nosotros y de los nuestros en la salud. Pedimos al Señor por Siri Landa, por Abel Blanco, por la enfermita
Estefanía Bravo, que el Señor atienda esta súplica de la cual le pedimos su pronta recuperación, que Dios los colme de gracia y fortaleza, así sea. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Gloria López, de Silvia María Suárez, de José Luis Cabrera, de Eligio Grapín, de Antonio, Celina y María Guadalupe, de Pedro, Guadalupe, Francisco y Eloína. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. De Elizabel Moguel, de Isabel Montero, de Florentino Hijo, papá, y de Nemesia, de Francisco Salomón, de Marcelino Pablo, de Benjamín Hernández, de Martina Ramírez, de Francisco Javier, de Francisca Peña, de Ramón Soledad, por el eterno descanso de Imelda Pérez y por el eterno descanso de los difuntos en la familia Barradas Lagunes, en las ánimas del purgatorio. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Monseñor Hipólito y Reyes, los padres Víctor, Jesús, Herminio, Gilberto, Rafael, Gabriel, Mauro, José Manuel, Pastor, David, Félix, Javier, Dionisio e Isaac. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Con un solo corazón a los pies de nuestra Madre María del Rosario, le decimos al Señor: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios vuestro Señor. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio, para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro del profeta Jonás. Escuchamos en esta narración, el cual es un profeta menor. Los profetas menores son aquellos que tienen un sentimiento en su haber de misión. Y Jonás desea que Nínive sea condenada. Se le entregó la misión de ir a proclamar a Nínive para que haya una situación de arrepentimiento. Y en vez de ir a Nínive como para ir hacia Cardel, se va hacia Alvarado. Se va
lejos, se retira. Y en el momento Jonás no quiere ir a Nínive porque Nínive es una comunidad pecadora, una comunidad rebelde, una comunidad que no obedece. Y dice Jonás que no va a ir y se toma un barco y se va a Tarsis, y en el momento de irse, Jonás se embarca y en la embarcación empieza a cruzar mar adentro, y en mar adentro empieza la bamboleada de una tormenta, y empieza todos a clamar a sus dioses. El capitán le dice: haz oración por tu Dios, haz oración con tu Dios, haz oración en tu Dios. Y se baja y observa que Jonás estaba durmiendo allá. ¿No vas a levantarte y mirar la tempestad cómo está? Que vamos a morir. Ya se sube y empiezan a conversar. ¿Quién de ustedes le debe alguna cuenta a Dios? Dice Jonás: yo, el Señor Dios, Rey del cielo y de la tierra. Yo soy judío y vengo de la casta hebrea, y todos conocen a los judíos y todos conocen el Dios de los hebreos, que es un Dios que cumple. Vengo huyendo de una misión que se me encomendó ir a predicar a tal lugar, y realmente no quise ir. ¿Y qué vamos a hacer? Dinos qué hacemos. Tírenme al mar. Le dice Jonás, y dice el capitán: líbrenos Dios de derramar sangre que no nos pertenece. Y en ese momento la agitación se volvía más aguda, más difícil, más complicada, más fuerte, y no les quedó otra más que tirar a Jonás, y lo tiraron. Y ahí procede el Señor a actuar, mostrándole la calma de toda la tempestad en esa barca, la calma de todo ese fuerte viento y esa terrible realidad. Y de mientras que a Jonás se lo lleva la ballena, y 3 días permaneció en el seno de esa ballena ahí. ¿Por qué se le llama profeta menor? Porque está imprimiendo su sentimiento. Y su sentimiento, no te pregunté si es pecadora Nínive, y si es cabeza hueca Nínive, y si es rebelde. Yo quiero que tú vayas y prediques. ¿Cuántos de nosotros Dios nos dice que vayamos y hagamos? Pero Señor, vayamos y le pidamos perdón. Pero Señor, vayamos y nos reconciliamos. Pero Señor, y le ponemos muchos peros, y esos sentimientos obstruyen el plan de Dios. Si a Jonás se le llama profeta menor, ¿cómo se nos llamará a nosotros cuando no cumplimos? ¿Cómo se nos llamará a nosotros que de plano no hacemos ni una pizca por lo que el Señor nos invita a obedecer? Pongamos atención a su mensaje. Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella, que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar
la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no pereceremos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suerte y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos has sobrevenido de esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor, y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar se calmó su furia, y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragará a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. Me habías arrojado al fondo en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver otra vez tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor
y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. De pie, hermanos. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de un ladrón, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se los vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta tarde que el Señor nos regala de nuestro inicio de semana, nos invita a ponernos en contexto de la cual quiere que el Señor
tú y yo sepamos para qué es el conocimiento. El conocimiento no es para retar a nadie. El conocimiento no es para confrontar al que sabe un poquito más. El conocimiento no es para lucirse. El conocimiento es para vivir el contenido de gracia en el Señor. Un doctor de la ley que tiene ese conocimiento se acerca a preguntarle a Jesús para ponerle a prueba. Y no es que quiera preguntarle, es que quiere retar. Lo que conoce quiere confrontar, lo que conoce quiere opacar. Se llama soberbia. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese proceso de vida de la cual te hace que tengas una competencia? Y lo que conoces tú empiezas a tener rivalidad con los demás. No tienes que poner tu conocimiento como competencia. Tienes que tener tu conocimiento como vivencia. Y por eso mismo aquel hombre le pregunta, maestro, fíjate, con el respeto de la cual le dice, maestro, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Y esa es una pregunta que específicamente aquel hombre quiere una fuerza de oración. No sé si un día ustedes tuvieron en la mano libros que dicen oraciones poderosas. Hay unos libros que dicen de oración poderosa y son 4 tomos que por ahí estaban vendiendo y a costo bien, ¿cómo se llama? Baratos. Y mucha gente lo compraba. Y yo le preguntaba, ¿por qué compran esos libros si la oración más poderosa se llama la Biblia? Y en la Biblia tenemos todo lo que esos libros de oración poderosa dicen que pueden hacer. Lo que estás buscando son atajos con las oraciones poderosas. De repente te dijeron que tu salud se va a componer con la novena, y allá vas a hacer la novena. Y que tu oración va a componerse con el Padre fulano de tal, y allá vas al Padre fulano de tal. Atajos. Y no quiere el Señor atajos, porque aquel hombre dice, ¿qué debo de hacer para conseguir? Oye, pues entonces yo te voy a dar, mira, haz ese rosario y con esto te vas a sanar. ¿Cuántos, Padre? Hasta quieres números. Y no es así. Es una constancia de vestirse y dentro de la vestimenta adquirir una personalidad. Si tú vienes a hacer la oración y vienes a repetir y no se te ve el cambio, pues se te está entrando y saliendo el mensaje. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos qué debo de hacer para conseguir, tenemos que detenernos, porque realmente esta misa es para vivirla, y algunos que vienen por difuntitos es para vivirla, para que el difuntito entre al reino de los cielos. Cual los apellidos que están ahorita escuchando tienen que encontrarse más ampliamente con Jesús para que ellos descansen en paz. ¿Cómo? Confesándose. ¿Cómo? Comulgando y continuamente teniendo una constancia en ese proceso de la confesión y de la comunión, y aquellos hermanos difuntos descansarán en paz. Entonces Jesús escuchó la pregunta y como era doctor de la ley, le dijo, ¿qué dijo? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Porque era un hombre de saber, un hombre de entender la ley. ¿Qué lees en ella? Y recita muy bien lo que Jesús nos ha dicho en otros textos de otros días. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser.
Fíjense, la propiedad. ¿Cómo quiere que el Señor lo ames? Sí. Cuando una persona se ama al otro, ella a él a ella, ese amor se hace propio. Y a veces el celo se hace ver. ¿Por qué no me hablaste? Estuve esperando tu llamada. No me mandaste ningún WhatsApp. No me mandaste ningún mensaje. Y empiezan a tener una discusión por los malos entendidos de esa propiedad en el cariño. Aunque esté mal, realmente es parte. Y así debemos de hacerle con Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Dice aquel hombre, contesta lo que leyó: y amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le confirma: has contestado bien. Muchos de nosotros podemos contestar bien, pero el resto es lo que nos falta. Dice: si haces eso, vivirás. El resto del si haces, ese es el asunto que muchos de nosotros, incluyéndome, no hemos tenido ese espíritu de saber entregarnos a un cumplimiento debido. Y ahí me detengo en el contexto del tema del día. Cuando Francisco de Asís comenzó a ver la necesidad profunda del amor a los pobres, Francisco se comenzó a desprender de todo, de todos los atuendos que tenía de ser una persona rica, una persona bien acomodadamente en Italia, y empezó a entregar a todo lo que tenía, de tal manera que hoy en la vida de los santos a mí me quedó grabado eso, de la cual dice que Francisco de Asís le repugnó ver a un leproso que iba caminando y vio, dice el tema, vio hediondo el aroma, y vio hediondo el sentido de estar cerca de un enfermo de lepra a alto grado. Y conociendo la gracia divina del cual le viene a Jesús, él se inmola en su soberbia y su orgullo, se acerca lo más que puede al enfermo de lepra, le da un beso, y él sintió algo que dentro del beso él se sanó de su orgullo, de su soberbia. Y dice la gente que no quedaron más que admirados. No se sabe si ellos quedaron admirados del beso que le dio al enfermo repugnante, inmolándose, o de la sanación que ya estaba generándose en el enfermo de lepra. Y de las dos cosas no sabían qué admirar más. De tal manera que Francisco de Asís se sintió tan lleno de gracia que supo que él también se había sanado de ese cacho de soberbia que le impedía acercarse a quien Jesús tiene descrito en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Complétame, que sí te lo sabes. De la cual vivió San Francisco de Asís. ¿Tuve hambre? ¿Tuve hambre? ¿Tuve sed? ¿Estuve enfermo? Y eso es lo que agarró Francisco de Asís enfrente de ese hombre de lepra. Y se atrevió a someter su soberbia y su orgullo a ese grado de besar a ese hombre y demostrar lo que Dios tiene en la sanación de una humillación. Tanto se humilló en muchas áreas de su vida que Jesús le regaló los estigmas. Todos los estigmas que Jesús tiene
en sus manos, en sus pies y en su costado herido. Y en el momento de regalárselo, se asemejó grandemente la presencia de Jesús en toda su vida, en un hombre pobre, de la cual tuvo 12 personajes que llegaron a la santidad, al igual que Jesús, los 12 apóstoles. Por ello mismo el Señor hoy nos está invitando. ¿Cuántos de nosotros hemos sometido nuestra soberbia y orgullo atendiendo a un enfermo? Y dice el Señor en la vida de los santos de la mañana, que Él, sin tener conocimiento del enfermo, sin saber qué enfermo era, de quién era, Él se acercó a atenderlo en su necesidad. Y eso es lo que llama prójimo en el Evangelio. Es lo que llama prójimo en el camino de la palabra de Dios. Y por eso aquel hermano que sabía mucho, doctor de la ley, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús narra este resto de la palabra para que nosotros entendamos que el prójimo es aquel que nos conduele y de las entrañas nos compadece, nos compadecemos de aquel que está sufriendo. ¿Cómo puedes tú entender esto? Tienes que entenderlo como cuando escuchas unas noticias y en esas noticias tú agregas a uno de tus hermanos y tú piensas: mi hermana, ¿cómo estará en ese torrencial que corrió después de esa lluvia y esos deslaves? ¿Cómo estará mi hermana ahí? Y tu preocupación empezará a darte una compasión y empezará a mostrarte esa necesidad de querer verla. Pues cuando tengas una noticia de alguien que no conoces, crea en ti la necesidad de compadecerte y de mostrar como si fueran tus hermanos, porque lo son. En Cristo lo son. Y el Señor quiere que tú y yo tengamos entrañas de misericordia. ¿Y cómo se siente eso de entrañas de misericordia? Que tengamos compasión por el necesitado, por el que tiene hambre, por el que tiene sed, por el que no tiene que vestirse esta tarde. Y nos compadezcamos. Y entonces nos comportaremos como el prójimo que aquí escuchamos en un samaritano que no conoce a Dios y que fue el que atiende a aquel que golpearon, que lastimaron y que dejaron medio muerto. Y hoy Jesús nos está invitando porque nos dice que pasó al lado de ese moribundo un sacerdote y no hizo nada, un levita y no hizo nada. ¿Y quiénes son esos? Son cercanos al doctor de la ley. Son cercanos al doctor de la ley, que sabemos mucho y que muchas veces no nos compadecemos. Y muchos de aquí, nosotros somos profesionistas, algunos ya están jubilados, bien acomodados, ya tienen una vida con un espíritu de tranquilidad. Y tienes que darte cuenta que a la vuelta de tu casa hay una persona que no tiene quien la atienda, que le lleva un taco. Y tienes que tener entrañas de misericordia, porque tienes que medirte con la regla de oro, que es la regla de los santos. Y esa regla de los santos es tuya. Complétamela. Con la misma vara con la que midas, no le hagas al otro y trata al otro. Y entonces, si sabes que a la vuelta está ese Señor, y llevarle un poco de lo que guardaste, de lo que comiste esta tarde, y que lo guardaste, y que de hecho a lo mejor sí lo vas a comer,
pero realmente no lo vas a profundizar en tu comida. Caliéntala esta noche, preséntaselo, llévaselo y siente lo que el Evangelio dice: mi prójimo es aquel que se compadece de mí. Mi prójimo no nada más es el más cercano, no nada más es aquel que está a mi lado, sino también aquel que se compadece de mí. Acentúa más la gracia de ser el que Jesús pone a su lado. Y cuanto más des, el Señor no se olvidará de ti. Hoy te invito en el nombre de Jesús, que todo lo que conoces, que todo lo que sabes, no te va a poder llevar al reino de los cielos si no lo pones en práctica. Así que tengamos esa situación, porque se nos puede decir: has contestado bien, ahora te toca vivirlo. Y hoy en esta tarde nos invita el Señor a tener ese espíritu de poder acompañar en vida lo que el prójimo necesita. Que por los méritos de su divina infancia, querido divino niño Jesús, asístenos para la gracia de todos nuestros demás hermanos. Así sea. Cantamos el ofertorio y presentamos nuestras ofrendas al Señor en el altar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre
Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió al celebrar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad, es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos tu providencia admirable, que no cesas de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo haces participar ya desde ahora de los bienes que gozarán en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos y proclamamos diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra, llenos está de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito es el que viene en su nombre. ¿Cómo? Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona
nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Familia, la paz del Señor esté con ustedes. Démonos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que nos invita a tener cercano a Jesús cuando vemos al prójimo, y más aún cuando nos conmueve su dificultad. Porque Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Decimos: dichosos los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Comunión espiritual. Decimos: creo, Jesús mío, que estás real, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirlos, sacramentado venir al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, cual te pido que me acompañes aquí y ahora, en este inicio de semana. Fortaléceme, guíame e ilumíname, lléname con tu gracia, envuélveme con tu manto, llévame en tu regazo. Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal. Y con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me pongo con fe este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues les sigo invitando a que vayamos decorando la Mamita María Santísima en vuestras casas, en la ventana de vuestra casa hacia la calle, para mostrar que ahí hay marianos, ahí hay hijos de María, y de aquí hasta la fecha guadalupana, tener ese contexto de tener ese encuentro y el rosario en voz alta todos los días, invocando a nuestra Madre María Santísima para que este tema de la pandemia se disuelva en el nombre de Jesús y por los corazones triunfantes de Jesús y de María, así sea. Les sigo exhortando sobre la situación del retiro de pandillas y la realidad del viernes que tenemos reuniones de parejas. Así es, reuniones de parejas el viernes, no hablo solamente de casados por la iglesia. Reuniones de parejas viernes 6 de la tarde. Así que les invito a todos, todas, en el nombre de Jesús, a tener esa cercanía de bendición. Y seguimos con esa situación de hacer la promoción sobre el tema de las criptas, a tener ese espíritu de tener ese proceso de bendición. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, comprometidos según tu corazón. La alegría de ser hijos de Dios, podemos ir en paz. Que tengan bonito inicio de semana, que Dios los bendiga, felices bochornos para todos. Cantamos a mi Señor así.